Hola, hola amigos de YouTube. Una semana más estamos aquí en ESPN Knockout, yo soy Julius Lianis y os traigo el resumen express que os va a poner al tanto de lo ocurrido en los deportes de combate en los últimos 7 días. Y por ahora los deportes de combate siguen siendo el boxeo porque el UFC no ha comenzado su andadura de 2026. Así que sin más dilación vamos porque el fin de semana ha sido súper accidentado. No recordaba uno tan accidentado desde los tiempos del COVID. Allá vamos. El viernes 16, en Australia, era viernes por la noche en Australia, viernes por primera hora muy tempranito en Latinoamérica, Boxeo Bermú coincidía en Europa. Y bueno, en Australia, en Brisbane, había un combate súper esperado por el público australiano, pero súper esperado, vendieron 10.000 tickets, que era Michael Cerafa contra Nikita Su, que es una pelea que viene de muy atrás, ¿sabes? Vamos a poner un poco de contexto porque luego es importante. Cerafa, en 2001, iba a boxear contra Tinsu, una negociación que fue súper larga, súper difícil, que al final consiguieron hacerla. Y cuando llegó la semana de la pelea, Cerafa dijo que no podía viajar, que no le dejaban. Luego resulta que sí que dejaban, pero bueno, que a él le habían puesto problemas y demás, y pone no sé qué. Y bueno, dejó tirado al equipo de Tinsu y al promotor de la velada, que era el promotor de esta del viernes también. Y bueno, ahí empezó una historia con que si Cerafa no quería pelear con ellos, que se había quitado, que bueno, que pam, pim, pam. Y todo ese pique con Tinsu ha ido derivando a lo largo de los años, con Cerafa disputando el Mundial por un lado, Su siendo campeón por otro, hasta que de repente pues ha acabado peleando contra Nikita Su, contra el hermano pequeño de Tim. Un combate, ya que te digo, que es súper esperado, en las apuestas prácticamente 50-50, y que la velada venía accidentada ya de antes, porque hace un mes se cayó el coestelar, que era Liam Paro contra Paddy Donovan en la eliminatoria IBF del peso welter, que se lesionó Paddy Donovan y entonces no pudieron hacer ese combate. Pues llegamos aquí ahora, en el pesaje un poco más y se pegan Zerafa y Tinsu, pero bueno, ese problema lo solventaron, no hubo cancelación ahí, pero llegamos al combate y primer round, Cerafa más o menos controlando bien la distancia, Nikita manteniéndose cerca de él pero sin sacar muchas manos. Primer round para Cerafa, vamos al segundo. Nikita que se anima un poco más, se mete ya más en la corta, conecta un par de veces a Cerafa, Cerafa le conecta a él, todavía es un round que parece que gana Cerafa. Hay 4 o 5 cabezazos durante el round, se acaba, se van a las esquinas, trabajo del Kutman en la esquina de Cerafa, que está cortado sobre el párpado izquierdo, perdón, el derecho, no me acuerdo cuál de los dos es ahora mismo, pero bueno, en uno de los dos. Y van a salir al tercer asalto, el árbitro dice, espera, 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 tú vete al rincón neutral, dice a Nikita, ya empezamos todos, ay Dios, ay Dios. Y claro, Cerafa se fue al otro lado, el doctor lo primero que hace es preguntarle, ¿tú ves bien? Y Cerafa dice, no, no, lo borroso. Entonces le mira un poco aquí el corte y tal, pum, pam, tin, tan, y luego le va a preguntar, ¿tú ves? Y dice Cerafa, yo veo borroso, no veo, ¿eh? Entonces el médico, claro, a ver, es una... paró la pelea al médico y se acabó. Y no contes porque, claro, no habían llegado a finalizar el cuarto asalto y si no llegas a finalizar el cuarto asalto y es por una lesión accidental, pues es no contes. Todo el mundo pitando, un mosqueo, los su con un cabreo increíble. Y Zerafa luego decía a ver, que a él no le preguntaron que si quería continuar con la pelea, que él quería continuar. Pero claro, a ver, sabe implícitamente que si un doctor te dice, tú ves, y tú le dices que no ves, pues el doctor te para la pelea. O sea, no hay ningún doctor en el mundo del boxeo que si tú le dices que no ves, te dice, venga, pues allá, matarile, a que te peguen. No, a ver, eso es algo implícito. Entonces hay un mosqueo grandísimo. Cerafas ha subido fotos para que se vea que el corte era serio. La gente no le cree. Pues porque además los Sus son súper queridos en Australia y Cerafa ya llegaba con ser el malo de la película porque en su momento noqueó a Jeff Horn y a Anthony Mundine, que eran ídolos de allí. Y pues, ahora es el supervillano. Ya ha dejado de ser el malo de la película, va a ser el supervillano Cerafa. Y bueno, a ver cómo va esto, porque los de la tele también están mosqueadísimos, porque era un pay-per-view y la experiencia del comprador ha sido nefasta. Y a ver cómo queda la cosa, porque esto va a traer miga. Y en los combates costelares a velada del viernes 16 en Brisbane, en Australia, Liam Wilson, viejo conocido de la afición latinoamericana por sus combates mundialistas contra Navarrete y contra Óscar Valdez, ganó por nocaut en el tercer asalto con un golpe al cuerpo a Rod Spiala.
Liam Wilson ahora está otra vez en el top 3 del ranking del Superpluma de la WBO. El que dice que quiere volver a pelear contra ganador de Navarrete y Núñez y Navarrete, o sea, contra Núñez por el título. Está en posición de como poco eliminatoria mundialista, o sea que vamos a volver a tener que hablar de él dentro de poco. Y debutó un jugador de rugby súper famoso de allí, Nelson Asofa Solomona, que pesa 300 libras pero de puro músculo. Y noqueó en el primer asalto con un uppercut, un KO bastante estético, a Jeremy Latimore. Y este también va a tener el NAS, Nelson Asofa Solomona. Va a tener muchos combates grandes en Australia porque vende muchos tickets el tío, ¿eh? Y de aquí pasamos al viernes 16, que también hubo velada accidentada el viernes 16. Raúl Curiel se iba a enfrentar a Alexis Rocha en un combate que tenía grandes implicaciones en el peso welter, que podía catapultar al ganador a la disputa de a enfrentarse a Ryan García o a Mario Barrios. Pero el día del pesaje, antes del pesaje, se enfermó Alexis Rocha, le tuvieron que ir al hospital, entonces se cayó la pelea, anduvieron preguntando por ahí a ver quién peleaba con Curiel para salvarle la fecha a Curiel, porque era importante que Curiel, era muy importante que Curiel pelease ese viernes. Al final encontraron a Jordan Panzen, que es uno que fue ganador del Golden Gloves en amateur, que es peso super welter, es un peso más que Curiel, que tenía que boxear en el undercard de la velada, ya se había pesado, claro, el tío ya se había pesado en 157 libras, como quien dice, entonces el combate tenía que ser contra Curiel, si él era sustituto, en 157, Curiel lo aceptó. Curiel volvió a pesarse, porque claro, pues, pesando las 146, pues no le van a dar, no le dejaban por la diferencia de peso, tuvo que comer un poco, volver a pesarse, pues 155, y entonces quedó esto para el día siguiente. Combate que a mí me sorprendió que Curiel aceptase este rival, porque Palzen boxea bien, es mucho más grande que él, de grandote, estaba bien entrenado, porque tenía su pelea en esa velada. Y bueno, Curiel aceptó, le tocó usar unas tácticas que no están acostumbradas para él, como muy comedido en los primeros asaltos, porque claro, porque contra un tipo tan fuerte no puedes lanzarte lo loco para quedarte cansado luego. Y después bregando en la parte central y dominando en la parte final. Fue una buena victoria de Curiel por puntos en 10 rounds, que está muy arriba en todos los organismos, en las clasificaciones. Y va a dar que hablar en peso welter el mexicano. En el coestelar, Jorge Chávez ganó por puntos a Manny Flores, todo en desempate, porque habían empatado en 10 rounds hace un tiempo, en la última pelea. Y lo más importante de esta pelea de Chávez y Flores es que la Comisión del Estado de California, que va desde más o menos el año 2000 sin hacer títulos regionales, estatales, llamémoslos así, y volvió otra vez ahora con esto, le dieron su cinturón de campeón del Estado de California a Jorge Chávez. Y buena victoria, la verdad, de Jorge Chávez. Al principio parecía que el Gucci Mane le iba a pasar por encima, le ganó los tres primeros rounds Manny Flores, pero después se plantó en el medio, empezó a soltar manos duras al cuerpo Chávez y ganó muy bien el combate. Y después Ruslan Abdulaev, uzbeko, con carrera amateur dilatadísima, impresionante, es muy joven todavía además. Ganó por KO en el quinto round a Dord Abreu, se pone con 4 victorias y ninguna derrota en profesional Abdulaev, todas las victorias por la vía del cloroformo. Y ahora con esto va a tener un ranking en el peso superligero. Y ojo porque es muy bueno Abdulaev, ¿eh? Para llevar 4 peleas es muy, muy, muy bueno. Y el sábado 17 también hubo boxeo, ya menos accidentado, ¿eh? Ya se acabó ya volvió a ser una cosa más normal todo. En Alemania, Freddy Kiwitt ganó por puntos en 12 rounds bien. Le costó un poquito en los dos primeros, pero después controló bien al nigeriano Suleiman Jafaru. Aquí se llevó Kiwitt el título WO Global del peso super welter, un cinturón intermedio, pero que está siendo últimamente el cinturón intermedio más importante que hay, porque prácticamente todos los que han ganado ese cinto han ido directos después a eliminatoria mundialista o a directos, vamos, como mucho en 2 3 peleas, a eliminatoria mundialista o directamente a por el mundial como mandatorio, sin WBO. O sea que Kiwitt, que tiene 3 derrotas, pero la última fue en 2019, está trabajando muy bien en conseguir esa eliminatoria mundialista y hablaremos de él próximamente también. También seguimos sábado 17 en Filadelfia. Daniel Peró, el cubano, amateur muy bueno, mucha clase. Ganó por knockout en el segundo asalto a Mario Aguilar. Aguilar no pudo salir al tercero. Peró sigue invicto.
y retomando la carrera de la mano de Box Labs y Kids Promotions. Va a tener mucha actividad, me han dicho, en este 2026 y es un boxeador muy a tener en cuenta. Y también este mismo sábado 17, en Ciudad de México, velada de Boxstars con el Ricardo el Mágico Salas en una de las costelares, ganando por nocaut en el tercer asalto, fácil, tranquilo, en una pelea de extractivo a Brian Carrillo. La pelea fue en Super Welter para que no tuviese que exprimirse a andar el peso el Mágico Salas, que lleva una racha buenísima, está rankeado súper arriba en varios organismos, pero súper arriba en el peso welter. Y bueno, yo creo que van a venir noticias importantes para Ricardo Salas. Si no es en los próximos días, de aquí a mes y medio, 2 meses, va a haber noticias importantes de Ricardo Salas. Y en el combate estelar de la velada de Boxstars, Gabriel Nich Jiménez ganó por puntos en 10 rounds a Daniel Dragón Sánchez. El dragón salió muy pasivo, lanzando muy poquitos golpes. Hacía la defensa de Mayweather, pero tampoco se quitaba demasiados. El Nietzsche se llevó por pura actividad, sin más, los dos primeros asaltos. Luego el dragón como que soltó un poco más en el tercero y el cuarto. Lanzó más manos, consiguió que fueran rounds igualados o incluso suyos. Pero después el Nietzsche empezó a sacar todavía más manos, se puso muy activo y acabó ahogando por pura actividad al Dragón Sánchez. Victoria clara por puntos del Nietzsche. Un juez lo dio muy amplio, dio 99-91, los otros dos lo dieron más cerradito, 97-94 y 96-94. Yo creo que la cosa estuvo en medio de las dos. O sea, no fue ni todos los rounds menos uno, ni tampoco tan igualada como para que solo ganase por un round el Lich Jiménez, que va a tener más actividad en veladas de Boxstars en lo que queda 2026. Y con esto queda completa la semana, el resumen express que les ha puesto al día de lo que ha sucedido. Y bueno, recuerden que no olviden antes de irse del vídeo suscribirse, porque aquí abajo hay un botón que pone suscribirse, que es para que el YouTube les avise directamente de todo el contenido que se sube al canal, que como ya saben aquí no hay contenido de pago en este canal, es todo free, todo libre, todo gratuito. Y también tienen el like para darle si les ha gustado. Denlo ahí den clic ahí porque nos viene muy bien y a ustedes no les cuesta nada. Y bueno, nos vemos en 7 días.